Buen día a todos los que nos ven. Han pasado más de 60 días desde que familias de Tabasco viven bajo el agua debido a que sus viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solo se ha limitado en sus 2 visitas a sobrevolar la zona sin que hasta el momento diga cómo se les va a apoyar a los tabasqueños. Para hablarnos más del tema se encuentra con nosotros el vocero del movimiento antorchista en la entidad, Marco Lázaro Cano. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Muy buenos días, Edna. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Suman ya semanas desde que se presentaron las inundaciones y los medios nacionales vemos que no abordan el tema. Asimismo, el presidente de la República está enfocado a tratar otros temas. Platíquenos, ingeniero, cómo se la están pasando las personas. En efecto, Edna, están cumpliéndose el día de hoy prácticamente 60 días en que miles de tabasqueños siguen viviendo en medio del agua, en una situación que solo quien la vive puede saber lo que es vivir en medio del agua. Me refiero a muchos lugares en Tabasco en donde la inundación no ha pasado. Estoy hablando de que en Villahermosa, en la ciudad de Villahermosa, en la ciudad capital, el dato no lo da el gobierno, son estimaciones que nosotros tenemos. Pero debe haber cuando menos 30,000 personas en el municipio centro y particularmente en Villahermosa que todavía están viviendo en medio del agua. En el municipio de Centla la afectación es mucho mayor. El municipio de Centla, todo Simonserrat, todo Caparroso, una gran parte de rancherías, de poblados, están entre el agua. El municipio de Centla es el lugar a donde va a dar el agua de todas las lluvias. Es una de las partes más bajas del estado. En el municipio de Macuspana, en la propia cabecera municipal, hay colonias y hay calles en donde no se ha retirado el agua, sigue el agua en la cabecera. Y en comunidades rurales está el ejemplo de los Bitzales, son 7 secciones de los Bitzales, así se conocen, Bitzal primera, segunda, hasta llegar a la 7ª. Son comunidades de pescadores y ahí los diarios locales dan cuenta de 7,000 personas que viven en sus cayucos, en lanchas y en cayucos están viviendo los de los Bitzales. Y en el caso de Centla, que es el municipio que te acabo de referir, en el caso de Centla, se habla de 3,000 personas que viven en la carretera que lleva de Centla a Jonuta. En esa carretera hay, entonces te he hablado del municipio de Centro, del municipio de Centla, y hay de Tenosique y de Balancán. Entonces hay muchísima gente que todavía está en el agua. Y vivir en el agua, pues es vivir en medio de una nube de mosquitos, sin agua potable, con todas las carencias. Y esto lo sabemos bien nosotros, entregando algunos apoyos aquí en la cabecera municipal de Centro, en Villahermosa, en colonias como Los Monales, como en el pueblo de Torno Largo, en el pueblo de Ribera de las Raíces, en Armenia, en Valle Verde, en San José, por darte unos ejemplos. Y en todos esos lugares, la gente nos ha referido que no ha recibido ninguna visita y ningún apoyo de algún gobierno. Entonces son 60 días que esta gente tiene todavía en el agua y los especialistas dicen
que si nos va bien, que si no nos atacan otros frentes fríos, aunque está anunciado uno que empieza mañana, en diciembre, en el mes de diciembre, podría quedar libre de agua las casas de Villahermosa. Y en el caso de los otros municipios, en el mes de febrero. O sea que es una tragedia muy fuerte la que está viviendo el pueblo tabasqueño. ¿Qué dicen los tabasqueños al ver que su paisano, en este caso el presidente de la República, ha acudido en 2 ocasiones y pues no ha llevado ayuda y solo se ha limitado a decir que la entrega de despensas es politiquería? Bueno, es cierto que el presidente ha visitado en 2 ocasiones el estado por motivo de las inundaciones. En la primera vez, él anunció un programa de apoyos a las familias consistente en 10,000 pesos. El gobierno afirma que apoyó a 37,000 familias y afirma además que se apoyó a todos los afectados. De ninguna manera, fueron miles y miles de familias que no fueron apoyadas. Por ese motivo hubo más de 70 bloqueos carreteros en menos de una semana. A pesar de que en Tabasco es el único estado hasta donde yo sé que existe la ley Garrote. La ley Garrote establece que si tú haces un bloqueo, te vas a la cárcel y no alcanzas derecho a fianza. Entonces todavía están detenidos delegados municipales, vecinos, que salieron a la carretera a pedir que se les censara a sus comunidades para recibir el apoyo. Entonces, en la primera visita se generó un apoyo de 10,000 pesos a 37,000 familias, según el gobierno, pero ese dinero se volvió polvo, se volvió humo. ¿Por qué? Porque después se vino la segunda inundación que acabó nuevamente con las casas de esta gente. Ahora bien, el gobierno habló y dio datos duros de Protección Civil de que hubo 630,000 inundados. En la segunda visita del presidente de la República cambiaron esa cifra a 100,000, le tumbaron 530,000. Esa cifra la cambia el gobernador del estado. ¿Y qué argumento da ante los medios en plena conferencia de prensa? Que el error de 530,000 se debió a que se basaron en los datos que les proporcionó las coordinaciones de protección civil de los municipios. Pero todos sabemos que no fueron 100,000, fueron esos 630,000 que habían reportado. Entonces, a pesar de las 2 visitas del presidente, en la primera generó esas acciones. En la segunda, volvió a anunciar apoyo de 8,000 pesos a la gente afectada, pero esos apoyos se hará nuevamente bajo un censo que en este momento se está realizando y que ayer los medios de comunicación dijeron de que el 50% de las poblaciones ya habían sido censadas, pero a muchas comunidades no ha llegado el censo. La gente tiene el temor de que nuevamente no la van a censar, de que la van a dejar fuera de ese apoyo de los 8,000 pesos, según para sanitizar las viviendas. Entonces la gente está pues con muchos pendientes, con mucho temor de no ser censada, de no ser beneficiada con esa cantidad de los 8,000 pesos. Y definitivamente no está de acuerdo, lo podemos decir nosotros que estamos en campo, no está de acuerdo con la política que está instrumentando el gobierno federal, porque en esa segunda visita del gobernador, por una parte, del presidente de la República, perdón, por una parte él afirmó a un periodista de Tabasco que ahora el Fonden es de 5,000 millones de pesos, perdón, de 500,000 millones de pesos, que el gobierno federal tiene 500,000 millones de pesos para apoyar a los afectados. Pero en la misma visita, cuando le dijeron que qué pasaba con las despensas, él dijo que la entrega de despensas era politiquería. Por tanto, que no habría entrega de despensas. Y lo han cumplido. Las despensas que está entregando el ejército en Tabasco, que son pocas, son despensas que han reunido otros países, otros estados de la República, empresas privadas y particulares. Pero el gobierno no está entregando. Entrega físicamente, pero no está fondeando programas de despensas. Entonces la gente está inconforme con la actuación del gobierno federal porque pues es responsabilidad
de alguna manera del gobierno federal. Hay muchos detalles que no te podría platicar por falta de tiempo, pero hay muchos detalles que revelan mucha negligencia del gobierno en esta inundación de Tabasco y una falta absoluta de ayuda humanitaria elemental en el momento más crítico que se está viviendo. Los programas que ha anunciado el presidente de la República, que es el apoyo para sanitizar las viviendas y luego un apoyo para enseres domésticos, que no han dicho de cuánto va a ser, sino que nada más lo han anunciado en general, esos apoyos de llegarán 77 días después de la inundación. Y durante esos 77 días la gente no ha recibido absolutamente nada del gobierno y la gente no está de acuerdo con esa política que ha seguido el gobierno federal, el estatal y los municipales. No vemos un apoyo serio por parte del gobierno estatal y federal hacia los damnificados. En ese sentido, ¿cómo se la están pasando los tabasqueños y quiénes han sido pues el verdadero apoyo de los perjudicados por las fuertes lluvias y las inundaciones? Bueno, aquí lo que se está dando, como en todos los grandes siniestros nacionales, el terremoto de la Ciudad de México y cualquier otro que tú mires, aquí lo que está pasando es una gran solidaridad del pueblo. Hay muchísimos albergues que no están reconocidos por el gobierno, muchas casas. Las casas de la gente pobre aquí se han convertido en albergues. Se hizo famosa una visita que hizo el gobernador a la colonia Gaviotas Norte, donde una señora le reclamó que le estaba llevando cubrebocas cuando ella lo que necesitaba era la alimentación. Y le dijo, yo aquí tengo gente. Aquí tengo 2 familias y se asomaron las familias. Y yo no tengo salario del gobierno. Y yo aquí tengo familias y les doy alimentación a estas familias. Eso le dijo la señora. Y fue muy famosa esa nota a nivel nacional. Así como esa señora, hay quien tiene 4 gentes viviendo en su casa, hay quien tiene 7, hay quien tiene 17 personas viviendo en su casa. Es decir, entre la gente humilde se apoya, se está apoyando. Y comparten el pan y comparten lo poco que les ingresa. Y la gente de buen corazón anónimamente lleva comida, lleva tortas, lleva agua, lleva lo que puede la gente a los afectados. Y de una manera importante, yo me atrevo a decir, porque conozco bien pues la situación que se vive aquí en Tabasco, yo me atrevo a decir que la organización que está brindando un apoyo humanitario mayor, pues es el movimiento antorchista, porque está apoyando de manera fuerte, de manera importante. Hay grupos empresariales aquí fuertes, que han anunciado la entrega, por decir algo, de 1,500 despensas. Es el dato más fuerte aquí en Tabasco de un grupo empresarial cuyo nombre no diré, pero que es el que ha anunciado una entrega mayor. Y el movimiento antorchista, pues a estas alturas ya está rebasando las 7,000 despensas entregadas y sobre todo en colonias y en localidades que, como te digo, están todavía en el agua. A esos lugares ni el gobierno está llegando, y el gobierno tiene los instrumentos, tiene la manera de hacerlo. ¿Cómo llega el movimiento antorchista? Llega en cayucos, en cayucos que la propia gente le presta, ahí se suben las despensas y se va casa por casa a entregar esas despensas. Eso no lo está haciendo el gobierno. Muchas organizaciones civiles, muchos particulares, cada casa de una gente humilde está convertida en un albergue. Pero en todo este panorama de gente que está apoyando, yo creo, no mentir, al afirmar que quien destaca, pues es el movimiento antorchista que está brindando un apoyo oportuno, modesto, a nuestras posibilidades, pero muy solidario de ayuda humanitaria hacia la gente que más está sufriendo en este momento en Tabasco. Ante esta situación, ¿cuál es el llamado a los tabasqueños? El llamado a los tabasqueños son varios llamados, pero podríamos resumirlos todos en uno.
Los tabasqueños, desde mi punto de vista, tienen que entender, tenemos que entender en Tabasco que el gobierno no puede eludir su responsabilidad y sustituirla con discursos, que es lo que hasta ahorita ha ocurrido. La cuarta transformación le ha venido vendiendo ilusiones, le ha venido vendiendo esperanzas a los tabasqueños. Y los tabasqueños han hecho caso de lo que el gobierno les dice. Quédate en tu casa y hasta ahí vamos a llegar. Y nunca llegan. Es decir, el gobierno hace y deshace. Y la población, cuando llega a levantarse, como ocurrió en días pasados, fue reprimida con la policía por los bloqueos carreteros. ¿Qué debemos de hacer entonces? Debemos de luchar, debemos de organizarnos, debemos de entender que no es preocupación del gobierno la suerte que sufran y que corran los tabasqueños pobres. No es preocupación del gobierno, no es prioridad del gobierno. Para erradicar, para acabar con las inundaciones en Tabasco, hay cálculos que hablan de que se ocuparía menos de la cuarta parte de lo que se invierte en Dos Bocas, por ejemplo. Y el gobierno debería de hacer una inversión de esa naturaleza para acabar con las inundaciones en Tabasco. Estoy hablando del mediano plazo. Pero en el inmediato debería de acudir con apoyo humanitario. ¿Por qué no lo hace? Porque falta que el pueblo de Tabasco se organice y exija. No necesariamente la exigencia y la lucha tienen que salirse del marco legal. Tenemos que aprender a luchar dentro del marco legal. Si el bloqueo carretero ha sido pues, prácticamente criminalizado, si la protesta pública vía el bloqueo ha sido criminalizada por la cuarta transformación aquí en Tabasco, entonces el pueblo tiene que luchar librando los obstáculos legales que le ha impuesto el gobierno, pero tiene que imponerse, tiene que armar una gran organización popular para obligar al gobierno a que en lo inmediato beneficie a todos los que fueron afectados, en lo inmediato. Y en un futuro, o mejor dicho, en un mediano plazo, que se termine para siempre con el fantasma de las inundaciones, con el problema de las inundaciones aquí en Tabasco. Porque el problema del tabasqueño, ¿cuál es? Que ya trabajó, sudó para reunir un pequeño patrimonio, las cositas de su casa, endeudándose, trabajando, haciendo milagros. Y cuando ya va reuniendo sus cosas, viene el agua y se queda sin nada. Y recibe un apoyito, una migaja. Y otra vez a trabajar otros años para levantarse. Y otra vez viene el agua y otra vez se queda sin nada. Es una historia repetida de quedarse sin nada y volver a empezar. Eso debe terminar. Y eso puede terminar. El gobierno de México tiene recursos suficientes, tiene dinero suficiente para atender este tipo de problemas, pero no lo va a hacer a menos que el pueblo, con su fuerza y con su organización, lo obligue a hacerlo. El pueblo tiene que hacerle entender al gobierno que es más prioritario salvar a la gente, salvaguardar la vida y los bienes de la gente trabajadora de Tabasco, que una serie de proyectos, muchos de los cuales son inviables, que trae actualmente la cuarta transformación. Ese es el mensaje. Hay que organizarnos, hay que unirnos y hay que hacer que el gobierno erradique el problema de las inundaciones. Se puede hacer. Ingeniero, ¿usted cree que el presidente de la República les está mintiendo o les está diciendo solamente lo que quieren escuchar los tabasqueños al mencionar que se les va a apoyar con el recurso del FONDEM, cuando también vemos que este recurso fue eliminado por parte de los
diputados de Morena en los recientes días, justamente pues ya cuando estaba avanzada esta situación que de las inundaciones en el sureste de México. Es una manera que él tiene, es retórica pura, igual que lo que hace sus mañaneras, es retórica. Esos 500,000 millones de pesos evidentemente no existen, pero él lo dice para consolar a la gente de haber desaparecido el Fonden. Él habla, siempre ha hablado de que la austeridad y el combate a la corrupción le han dado un gran ahorro al país y que tiene liquidez y que tiene todo el dinero que se necesite, eso ha declarado, para atender todas las necesidades de los tabasqueños en todas las materias. En vivienda, en los daños que sufrieron del ganado, en los daños que sufrieron sus cultivos, en sus muebles y en todo lo que los tabasqueños requieran. Eso es verbal, es pura retórica, porque en los hechos, repito, lo único que han gastado aquí son 300 millones de pesos de los primeros 10,000 pesos, de los que habló en la primera inundación, que se volvieron agua precisamente. Y esos fueron 300 millones de pesos de un programa de la Secretaría de Bienestar que se llama Programas Emergente Social. Y fue el único gasto que han hecho, de 300 millones de pesos. Pero él anuncia esa frase, se la dijo a un locutor que tiene una audiencia muy grande, un locutor de radio aquí en Tabasco, cuando él estaba en Nayarit, y que decidió venir a Tabasco, cancelar su gira en el norte y venir a Tabasco. Antes de venir, él le llamó al locutor y le dio la entrevista radiofónica. Y el locutor le dijo, oiga, pues acaba de desaparecer el Fonden y mira aquí el problema, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, mira, ahora el Fonden sí desapareció, pero ahora el Fonden es de 500,000 millones de pesos. Ese dinero no es cierto, todos sabemos cómo está el país, los problemas financieros que enfrenta el país, la crisis económica que atravesamos, y es una manera pues de tener a la gente con la ilusión de que será atendida en todo. Desgraciadamente la gente va a darse cuenta conforme el tiempo vaya pasando de que eso no era cierto. Por eso nosotros hacemos el llamado a que la gente se organice, a que la gente se una, a que la gente luche y a que exijamos que el gobierno, ahora es el de Andrés Manuel López Obrador, pero fuera el gobierno que fuera, cumpla lo que le dice a la gente. Eso es lo que nosotros exigimos. Ingeniero, antes de concluir, ¿algo más que desea agregar? Pues hacer el llamado a las comunidades, a la población afectada por estas inundaciones. En primero, a la población en general, pues reiterarle la solidaridad del movimiento antorchista, que es una organización profundamente humana, que es una organización por lo mismo profundamente solidaria y que ese apoyo que estamos llevando a las casas afectadas, lo estamos reuniendo con muchas dificultades, con centros de acopio, con la solidaridad del pueblo, mostrarles pues la bondad de nuestra organización. Eso es Antorcha, eso es Antorcha. Antorcha es algo muy bueno, muy solidario con las clases trabajadoras. Ese es un primer mensaje. Y un segundo mensaje, pues es el llamarlos a unirse, a organizarse. Hay comunidades que nos han llamado en nuestras páginas de internet, en Movimiento Antorchista de Tabasco, se encuentran nuestros teléfonos, la manera de contactarnos, que nos llamen, nosotros con mucho gusto vamos a ir, pero el llamado es a que las comunidades se organicen como tales, que formen sus comités y que con esos comités estemos vigilando que el gobierno lleve los apoyos a todos lados a donde debe llevarlos y que el gobierno haga las inversiones necesarias para que no se vuelva a inundar Tabasco nunca más. Esa tarea no se la podemos dejar al gobierno. Esa es una tarea de los tabasqueños conscientes, de los tabasqueños pobres,
que son los que más sufren en este tipo de casos. Ese sería mi mensaje, Edna. Gracias, ingeniero, por la entrevista y estaremos atentos sobre este tema. A todos los que nos vieron a través de este canal, los invitamos a que no se pierdan la información sobre este tema y otros más en el sitio oficial de la organización en www.movimientoantorchista.org.mx. Gracias por vernos.